Hoy les quiero contar cómo armar y para qué sirve una cajita de herramientas. Seguramente te estarás preguntando, Yamila, ¿qué es una cajita de herramientas? Pero antes de responder a esa pregunta, les voy a contar una historia, como me gusta hacer a mí en estos episodios. Para eso, vamos a viajar unos años en el tiempo, hasta el año 2016. En ese momento yo estaba a punto de cumplir los 30 años y como regalo de cumpleaños iba a viajar, no sola, a Marrakech. ¿Sí? Iba a ser en realidad un viaje de 2 meses que incluía Turquía, Egipto, Marruecos para mi cumpleaños el 25 de abril y luego España y Francia. Yo nunca había viajado en avión durante muchas horas, lo máximo que había viajado había sido 45 minutos o 1 hora. Cuando era chica, primero con mi familia, viajé de Buenos Aires hasta Montevideo, que no me acuerdo mucho, pero lo poco que me acuerdo es que lo había pasado bastante mal, que no lo había pasado muy bien. Y otra vez, cuando era un poquito más grande, con unos 25 años más o menos, había viajado de Buenos Aires a Córdoba en unas vacaciones. Había viajado sola y también lo había pasado bastante mal en este menos de 1 hora de vuelo. Entonces, cuando llega el momento de viajar primero a España, para luego tomar un vuelo de Madrid hasta Estambul y empezar este viaje que era uno de mis sueños, ¿sí? Conocer, bueno, sobre todo Turquía y Marruecos. Y estaba, organizando el viaje y había leído en blogs en ese momento, había leído que cuando uno tiene miedo a volar, tiene que, prepararse de cierta manera, ¿no? Entonces, me llevé en mi maleta de mano, digamos, en mi mochila, me había llevado, un par de cosas. Me había llevado el ebook, que en ese momento tenía un ebook electrónico y, leía mucho en el ebook. Me había llevado chicles, me había llevado un par de cosas y lo tenía ahí en mi valijita de mano, digamos. Algo que les quiero contar de ese momento, de ese episodio, de ese día que fue, si no recuerdo mal, fue fines de marzo del 2016, creo que el 30 de marzo o 31 de marzo del 2016, es que yo estuve a punto de no subirme al avión, del miedo que tenía, porque nunca había volado tantas horas y tenía mucho miedo porque en los viajes pequeños que había hecho antes lo había pasado bastante mal. Entonces yo digo, si lo pasé mal en un viaje de 1 hora, ¿cómo voy a pasarlo en un viaje de 13? Entonces, estuve casi a punto de no subirme al avión, a tal punto de que iba caminando por el pasillo ese que uno va a entrar al avión. En un momento me paré y dije, no viajo. Y en un momento dije, pero si no viajo, me voy a perder un montón de cosas, no voy a poder cumplir mi sueño de festejar mis 30 en Marrakech y un montón de cosas más e ir a un montón de lugares que yo quería ir. Entonces, volviendo a la cajita de herramientas, así no me voy mucho por las ramas, después puedo en algún momento volver a hablar sobre el tema de los miedos al avión y demás, pero cuando estaba preparando el viaje a este viaje de 2 meses, empecé a leer y empecé a ver que está bueno llevar ciertas cosas para entretenerte durante el viaje y reducir, aunque sea un poco, el miedo a volar. Entonces, en ese momento, yo me llevé, como les decía, me llevé un libro, me llevé chicles, me llevé caramelos, no me acuerdo qué otras cosas más, pero era muy poquito, me había llevado eso nada más. Y yo le decía que era la cajita de emergencia, ¿sí? Porque si tenía, en algún momento tenía miedo, decía que iba a usar la cajita de emergencia, le decía yo. Entonces, la anécdota es que el viaje ese, de esas 13 horas de Buenos Aires a Madrid, la pasé muy mal, porque la verdad es que sí, cada movimiento del avión yo estaba aterrada. Me miré todas las películas de dibujitos que había, o sea, terminaba una, empezaba otra y así hasta que terminaban las 13 horas. Y a partir de ahí, cada vez que yo viajaba en avión, después el viaje con la experiencia, digamos, bajé en Madrid, me tomé un avión a Estambul, después estuve en Turquía, de Estambul fuimos a Egipto, de Egipto nos fuimos a Marruecos, y después a España, a Francia. Y en ese viaje de 2 meses, subí a varios aviones,
No es que me encantaba, pero cada vez que me subía a un avión la pasaba un poquito mejor. Y en el de vuelta, en el viaje de Madrid a Buenos Aires, me dormí todo el viaje. Eso es algo que hago mucho en los viajes de vuelta. Suelo dormir. Después de esto, yo hubo una época en que viajaba mucho a Estados Unidos. Viajaba dos o tres veces o más al año y a veces me quedaba bastante tiempo. Un año viví unos meses en Estados Unidos, en Florida, y viajaba mucho en avión. Y bueno, la cajita de emergencias ya no era tal porque, si bien no es que me encanta, a veces algunos momentos del vuelo no es que me encanta, por ejemplo el despegue no es un momento que me encanta, pero cada vez lo iba pasando un poco mejor, ¿sí? A veces viajaba sola, a veces viajaba acompañada, pero viajaba mucho. Entonces en ese momento fue como que mi miedo o mis temores de viajar en avión se redujeron. ¿Qué hacemos con la cajita de emergencias? Entonces, la cajita de emergencias ya no era de emergencias, pasó a ser lo que después le dije cajita de herramientas. Y esa cajita de herramientas empezó a tener cada vez más cosas. ¿Por qué? Porque si bien me encantan las películas de dibujitos para verlas durante el vuelo, también a veces me aburría, así un vuelo de 9 horas de Buenos Aires a Miami, salvo que viajara de noche, era un poco aburrido también. Entonces, en esa cajita empecé a agregar otras cosas como, bueno, un cuaderno y demás. Mucho tiempo, o sea, un tiempo después, cuando yo empecé a viajar sola, le cambié el significado a la cajita de emergencias en un momento, que después pasó a ser cajita de herramientas. Esta cajita de herramientas es la que sigo utilizando desde el primer viaje sola que hice en julio del 2021, que fue mi primer viaje sola 100%. Y en ese momento le empecé a dar otro significado a esto de la cajita de herramientas, porque me parece que es un método muy eficaz o muy interesante para tener en cuenta cuando una empieza a viajar sola. Y no solo cuando viaja sola, pero en este caso en particular lo vamos a hablar para cuando una decide empezar a viajar sola o decide hacer un viaje sola. Entonces, con esta introducción, ya les puedo contar entonces, o ya se habrán dado cuenta, qué es una cajita de herramientas. Básicamente una cajita de herramientas no tiene que ser una caja, ¿sí? Es simbólico, pero tiene que ser un lugar donde una pueda guardar ciertos elementos u objetos o ítems que les puedan servir para cuando están viajando solas y se aburren, están un poco tristes, tienen miedo del avión, y un par de cosas más. O tienen ganas de empezar a leer algo, ¿sí? Porque también es una buena idea también cuando uno está de viaje, si no es de leer mucho, una buena idea es llevarse un libro y empezar a leer, ¿sí? Entonces, en mi primer viaje sola, mi cajita de herramientas estuvo formada principalmente por el libro Indomable, que lo empecé a leer ahí, lo terminé en un fin de semana porque fue uno de los libros que más me gustaban en los últimos tiempos. Mi cuadernito viajero, que fue el estreno del cuadernito viajero, que desde ese momento hasta ahora ya lleva, creo que 30 crónicas personales, ¿sí? Yo cada vez cuando me voy de un lugar, el último día, mientras estoy esperando para subir al avión, o en el tren, o en la estación, o el último recorrido, siempre escribo mis experiencias en ese destino. ¿Qué más me llevé? Me llevé también música y podcast descargados en el teléfono, ¿sí? En Spotify. Y también fueron mutando, bueno, pero vamos a hablar primero del primer viaje y después les voy contando algunos cambios que hubieron en la cajita de herramientas. Tenemos entonces el libro Indomable, en mi primer viaje sola teníamos el libro Indomable, el cuadernito viajero, podcast y música descargada. Y también tenía chocolates y no mucho más. Esa cajita de herramientas me acompañó durante todos esos 3-4 días de fin de semana largo que yo me fui de viaje, porque mi primer viaje sola hubo momentos muy lindos, pero también hubo momentos bastante feos o no tan lindos y que no la pasé tan bien. Entonces, esa fue mi primera cajita de herramientas. Posterior a eso, la cajita de herramientas, como les decía antes, fue mutando, o fue cambiando, o cada vez que viajo tengo como una cajita estándar y también tengo otra cajita que es como
adicional según el destino, por ejemplo, o según mi mood de ese momento. Entonces, la cajita de herramientas yo la utilizo en cada uno de mis viajes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que siempre la estoy pasando mal? No. ¿Eso quiere decir que si no tengo la cajita de herramientas la paso mal? Tampoco. Pero sí, y tampoco quiere decir que cuando una empieza a viajar sola, por más de que viaje sola un montón de tiempo, también va a tener momentos en los cuales va a querer recurrir a la cajita de herramientas. Hace alrededor de, ya no me acuerdo, pero creo que fue en septiembre del 2022, yo viajé, les cuento esta anécdota que tiene que ver con la cajita de herramientas. Yo viajé a la ciudad de Salta, al norte de Argentina, y ya tenía varios viajes sola, incluso había vuelto, hacía un par de 2 meses, había vuelto a mi primer viaje solo largo por España, y ya tenía como cierta, como decimos en Argentina, cierta cancha, ¿no? Ya tenía cierta experiencia en viajes sola. Pero bueno, decidí ir a la ciudad de Salta porque era un lugar que tenía muchas ganas de ir hace mucho tiempo. No conocía el norte argentino, me queda mucho por conocer, pero bueno, conocí al menos la ciudad de Salta y alrededores. Y uno de los días, una de las tardes, me fui al Cerro San Bernardo en una aerosilla, en un teleférico. Y mi idea era ir para ver el atardecer desde el cerro, que decían que era una de las imágenes más bellas de la ciudad de Salta, y con razón. Y cuando llegué al cerro, arriba del cerro, empecé a ver que había mucha gente, turistas y locales también, esperando para ver el atardecer. Y caí en la cuenta de que no había nadie que estaba solo o sola, como yo. Había parejas, grupos de amigas o amigos, familias, ¿no? Y la única que estaba sola, aquí presente, Yamila. Y no sé por qué, qué habrá pasado por mi cabeza, que me pesó estar viajando sola y estar en ese lugar sola. No porque quisiera siempre estar acompañada, sino que en ese momento en particular dije, qué lindo sería estar con alguien, ¿sí? Y poder compartir este momento con esa persona o esas personas. Pero bueno, no tenía con quién compartir. Entonces, en mi mochila, como siempre, llevo mi cajita de herramientas más o menos, no completa, pero a veces llevo algunas cosas. Y lo que hice fue irme un poco más lejos, de ahí de donde estaba la gente por mirar el atardecer. Faltaba todavía un rato, como 1 hora. Me fui a un banco, como alejada del resto de la gente, y me puse a leer. Me puse los auriculares con música como de mantras y demás, y me calmó, por decirlo de una manera, y me sentí mucho mejor, y me dieron ganas de quedarme a mirar el atardecer, porque en un momento cuando empecé a ver esa situación de que yo estaba sola y me gustaría estar con alguien, me hubiera gustado estar con alguien ahí, dije, bueno, me bajo del cerro y me vuelvo al departamento y ya. Y gracias a la cajita de herramientas, lo que pude hacer fue trascender ese momento en que no me sentía tan bien por estar ahí sola y disfrutar del atardecer en la ciudad de Salta, de arriba del Cerro San Bernardo, que es una imagen, un paisaje increíble, pues muy lindo, y realmente vale la pena verlo, estés sola o estés acompañada. Entonces la cajita de herramientas en ese momento me ayudó a poder sobrellevar ese momento y poder disfrutar de esa puesta del sol tan hermosa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una cajita de herramientas? Lo que quieras, básicamente. No hay una regla, no hay algo que te diga hacerlo así, así, así. Yo siempre lo que llevo es un libro, siempre, porque me encanta leer, entonces un libro, mi cuadernito viajero, que ahí escribo lo que me sucede en cada uno de los lugares que conozco. Puedo agregar también otro cuaderno, porque soy muy fan de los cuadernos. Puedo agregar otro cuaderno también que sea para escribir libremente lo que se me ocurre, que puede ser desde lo que me pasa, lo que siento, ideas que se me ocurren para el blog, para Viajera Veggie, cosas que veo, lo que se me ocurra. Eso, un cuaderno adicional. También llevo música descargada en el teléfono, en Spotify, que también
tengo diferentes como sets de music, sets de música, según también mi estado de ánimo. Porque hay momentos en los que, por ejemplo, cuando viajo en tren, me gusta mucho escuchar, por ejemplo, reggae, o me gusta escuchar mucho Soda Stereo y Cerati. Después, cuando estoy, no sé, quizás un poco más tranquila o quiero estar un poco más tranquila, escucho música del estilo devocional o mantras. Y también tengo en mi lista de temas, tengo música mucho más arriba. Por ejemplo, cuando estoy manejando por la ruta, que me encanta manejar por las rutas argentinas, tengo música que yo le digo de mujeres empoderadas, porque me encanta salir a la ruta y manejar con esa música. Entonces, ahí también tengo un set de música de los años 80 en inglés, porque me encanta, y también lo suelo escuchar cuando manejo. Entonces, el tipo de música que uno quiera, ¿sí? Y que sepa que le va a gustar o que le va a servir en ciertos momentos, ¿sí? Entonces, cada una sabrá qué tipo de música le gusta. Y también descargo podcast y también tengo mis etapas. He tenido etapas de escuchar, no sé, a Borja Vilaseca, he tenido etapas de escuchar a Charuca, he tenido etapas de escuchar charlas TED. Bueno, cada momento de un viaje puede ser que tengas ganas de escuchar una cosa u otra, un podcast u otro, entonces también saber qué es lo que querés escuchar. También para mí, en la cajita de herramientas no puede faltar la comida, porque soy una taurina de ley. Entonces, siempre me llevo una manzana, siempre, porque en cualquier lado tengo hambre, me como una manzana. Puedo llevarme chocolates también, porque me gusta también comer chocolate. Y alguna otra cosa que si querés podés agregar, porque sabés que te va a calmar. Entonces, en algún momento, si vos te sentís más o menos, decís, tengo este chocolate ahí en mi cajita de herramientas y lo voy a comer. Por ejemplo, cuando yo estaba en el camino, cuando estaba haciendo el Camino de Santiago, tenía siempre una tableta de chocolate que era una recompensa. Entonces, cuando hacía una etapa o una parte de la etapa que era muy, muy heavy, que realmente tenía que sortearla con toda mi fuerza de voluntad, decía, me voy a sentar en este lugar y me voy a comer mi pedacito de chocolate. Era mi recompensa. Entonces, quizás es una buena idea decir, hoy pude hacer tal y tal cosa, me animé a hacer tal y tal cosa, entonces de recompensa, pedacito de chocolate. Eso es excelente. Después, por ejemplo, si te gusta dibujar, si te gusta pintar, todo aquello que saque tu creatividad es excelente que también esté en la cajita de herramientas. En mi caso, como les decía, es un cuaderno donde yo anoto todo lo que tengo ganas de escribir, más allá del cuadernito viajero, pero a algunas chicas les gusta pintar. Se pueden llevar un libro de esos de mandalas para pintar, o se pueden llevar un cuaderno para dibujar, o una tablet, chiquita, ¿no? Claro, para hacer dibujos más digitales. Entonces, la cajita de herramientas puede tener lo que cada una quiera, ¿sí? Lo que cada una sepa o entienda que le va a ayudar en los momentos en los cuales no está tan centrada o tan feliz, vamos a decirlo así. Entonces, es muy importante, antes de armar la cajita de herramientas, conocerse a una misma y saber, o más o menos tener una idea, qué es lo que nos va a ayudar, qué es lo que te va a servir, porque quizás a mí me dicen, bueno, llévate no sé, algo que no me gusta, no sé, un set de música clásica que no me gusta, entonces probablemente no me ayude en nada. Entonces, cada una tiene que saber qué es lo que le va a ayudar y qué es lo que le va a servir en esos momentos en los cuales necesita como una ayuda externa para sentirse un poco mejor. Entonces, en resumidas, la cajita de herramientas es todo aquello que te pueda ayudar a sentirte mejor en aquellos momentos en los cuales no estás tan centrada o no estás tan a gusto en un viaje, sobre todo cuando estás viajando sola. ¿Qué le puedes poner? Lo que quieras. Libros, cuadernos, cuadernos para pintar, música que quieras, comida, lo que quieras, le podés agregar a tu cajita de herramientas. Así que bueno, espero que les sirva esta idea de la cajita de herramientas. A mí me sirve un montón, la sigo usando hace casi más de 1 año y medio que estoy viajando sola y la sigo usando. Voy cambiándole algunas cosas, pero sirve muchísimo y espero que a ustedes
también les sirva. Así que bueno, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.